Estoy aquí, en Egipto, anciano y ciego, pero mis ojos interiores no han dejado de ver las cicatrices de mi vida. Me llaman Israel, el que luchó con Dios y prevaleció. Me ven rodeado de mi numerosa familia, con mi hijo José, el gran visir, dándome de comer. Piensan en mí como el hombre bendecido, el patriarca, pero la lucha más difícil, la única que perdí rotundamente, no fue contra un ángel en el Yabok, fue la lucha contra mi propio corazón tendencioso. Yo conseguí el favor de Dios, pero mi casa se desangró por mi culpa. El dilema que me persigue, incluso ahora, en el silencio de este lecho, es este. ¿Cómo puede un hombre ser elegido para ser padre de una nación, si su amor, cuando se vuelve exclusivo, es tan venenoso para su propia sangre? La paz que siento ahora es tardía, impuesta por la necesidad de la hambruna, no por la sanación de las almas. Veo a mis nietos, los hijos de José, y recuerdo el precio que pagamos por la túnica de colores. El luto que llevé durante tantos años por José no fue solo la pena por un hijo perdido, fue la penitencia que me autoimpuse por el odio que vi crecer en los rostros de mis otros 10 hijos. Era un odio que yo alimenté, que yo justifiqué. ¿Saben lo que es mirar a su propia descendencia y saber que usted es el arquitecto del abismo que los separa? Es una carga más pesada que todas las promesas de la tierra juntas. La verdad es que fui el sembrador de la rivalidad y coseché la desintegración. Mi hijo José, mi hermoso y soñador José, él no tuvo la culpa. Él era la extensión de mi amor por su madre, Raquel, el amor que nunca pude darle a Lía por entero. Yo lo amé por 2, por 3, por la madre que se fue y por el miedo que me dejó esa ausencia. Al hacerlo, creí protegerlo, blindarlo con un amor tan evidente que nadie se atrevería a tocarlo. ¡Qué ignorancia! La túnica de colores no fue un regalo, fue un trofeo de mi amor exclusivo, una bandera de la preferencia que exhibí sin pudor ante mis otros hijos, los hijos de Lía y de las siervas, quienes ya se sentían hijos de segunda clase en mi propia tienda. Ese favoritismo descarado, esa ceguera voluntaria, se convirtió en el gancho dramático que desgarró nuestra familia. Ustedes, que tienen sus propios hijos y sus propias preferencias sutiles, deben entender que el amor de un padre es como el agua. Debe fluir por igual, nutriendo cada raíz. Cuando lo canalizan todo a una sola fuente, crean un desierto de resentimiento en todas las demás. Yo veía el ceño fruncido de Simeón, la dureza de Leví, el silencio acusador de Judá, y mi corazón de padre me gritaba que me detuviera, que equilibrara, que hablara. Pero yo justificaba su odio como simple celo de hermanos, y seguía adelante, temiendo más la confrontación que la violencia que se estaba gestando. Ahora, cuando pienso en la túnica que me trajeron cubierta de sangre, el recuerdo me quema. Ese día, yo perdí más que a José. Perdí mi inocencia, perdí la fe en la unidad de mi familia. Aquel animal salvaje que supuestamente lo había devorado no era otro que la bestia del favoritismo que yo había soltado entre mis hijos. Y cuando me negué a ser consolado, no era solo dolor, era la penitencia que me imponía. No podía aceptar consuelo porque mi alma sabía que si me consolaban, tendría que enfrentar la mentira evidente de mis 10 hijos que estaban allí, delante de mí, actuando como mis deudos, pero siendo mis verdugos. El verdadero castigo no fue el luto por 20 años, sino la convivencia forzada con la mentira. Yo me aislé de mis hijos, los mantuve a la distancia, por miedo a que el aire se hiciera irrespirable con la verdad que todos conocíamos. Un hombre puede luchar contra ángeles y príncipes, pero es vulnerable ante el engaño de su propia sangre. Y esa es la lección que quiero que graben en su corazón. El precio de mi amor exclusivo fue el exilio de todos, incluyéndome a mí en una tienda llena de silencio y simulación. Por eso, mi querido oyente, mi dolor se extiende a ustedes para que no cometan mi error.
Yo me llamo Israel, aquel que lucha con Dios. Pero la lucha más digna es la que se da cada día en el corazón para amar justamente. La túnica de colores fue el veneno y mi ceguera la copa. Ahora, para que entiendan la magnitud de mi traición a Lía y el impacto de mi amor defectuoso, deben escuchar la raíz de esta amargura. Permanezcan conmigo. La verdad de un patriarca es dura, pero su dolor es la llave de su propia liberación. Debo llevarlos de regreso a Padán Aram, a esa tienda fría donde la rivalidad de mis esposas se convirtió en el destino de mis hijos. La raíz de mi error no fue la túnica, fue mi amor desigual. Yo amé a Raquel con una devoción febril, un amor que me costó 14 años de trabajo duro, y Lía, la madre de la mayoría de mis hijos, fue el cumplimiento forzado de un contrato engañoso. Este veneno se infiltró en mi paternidad. Cuando Raquel murió al dar a luz a Benjamín, mi dolor fue insuperable, y en lugar de sanar la herida de mi alma, decidí transferir todo ese amor y esa devoción a José. Él no era solo mi hijo, era el relicario vivo de Raquel. El miedo a perder el recuerdo de mi amor idealizado me hizo ciego a la realidad de los 10 hijos de Lía y de las siervas, que crecían sintiéndose invisibles a mis ojos. Mi justificación era simple, pero devastadora. Mis hijos mayores eran ásperos, brutos, a menudo crueles, reflejando quizás la soledad de su madre o mi propia ausencia. José era delicado, soñador, y me traía informes sobre sus hermanos que, ingenuamente, yo compartía, exacerbando el conflicto. La túnica de colores, ese símbolo de la preferencia, no fue un error de vestuario, fue un acto deliberado de traición a la unidad familiar. Fue mi manera de decirles a los demás: ustedes son funcionales, son fuertes, son necesarios para el rebaño, pero él es el único que me trae consuelo y el único que lleva la promesa del corazón. Yo esperaba que la bendición de mi amor bastara para que los demás lo respetaran. No entendí que el favoritismo paternal es una afrenta directa a la dignidad del hijo que se siente rechazado. El contexto cultural bíblico amplificó mi dilema hasta hacerlo explosivo. En nuestra cultura, la primogenitura y la bendición del padre eran la esencia del futuro. Al elevar a José, el penúltimo hijo, por encima de Rubén, el primogénito, Simeón y Leví, yo estaba invirtiendo deliberadamente la jerarquía establecida por Dios. Esto no era un simple conflicto entre hermanos, era una usurpación moral justificada por mi deseo egoísta. Yo mismo había engañado a mi hermano Esaú para robar la bendición de mi padre, y ahora, con mis acciones, estaba enseñando a mis propios hijos que la ley del amor no es la justicia, sino la astucia y el privilegio. Mi ceguera fue una elección consciente, una huida de la verdad de que yo había creado una familia con múltiples madres, y me negué a amarlas a todas con equidad. Lo peor fue mi silencio ante el odio que fermentaba. Yo veía los rostros oscuros, las conversaciones susurradas cuando José pasaba con su túnica brillando bajo el sol. Sentía la tensión y, en lugar de enfrentarme a mis hijos en un diálogo honesto sobre sus sentimientos de injusticia y rechazo, me retiraba a mi tienda esperando que el tiempo lo arreglara. Mi silencio era un sí mudo a la preferencia, un combustible para su resentimiento. Yo me decía: ellos son hombres fuertes, deben superar sus celos. Pero el celo, cuando es alimentado por la injusticia parental, se transforma en odio fratricida. Yo no luché por su corazón. Simplemente cerré los ojos ante el dolor de Lía y su prole. La túnica no era solo tela, era una provocación constante. Y yo permití que José la exhibiera consciente del dolor que causaba. En lugar de enseñar a José humildad y respeto por sus mayores, le permití ser el mensajero de mis sueños, el portador de mis visiones, ignorando que el orgullo del hijo favorito es el catalizador de la venganza.
Yo era el responsable de la educación emocional y moral de mis hijos, y les fallé. Les enseñé que el amor es condicional y que la bendición se gana por nacimiento o por preferencia, no por carácter. La herida original no se cerró hasta que la sangre fue derramada. Mi amor exclusivo y ciego generó en mis hijos mayores un odio colectivo tan intenso que fue la única cosa que realmente los unió: el deseo de eliminar la ofensa de la túnica. Ellos se unieron en un pacto oscuro de traición y mentira. Su crimen fue un espejo del mío. Yo los había excluido del amor y ellos excluyeron a José de la vida que conocía. Y la culpa es mía, por haber creado un ambiente en el que la violencia se convirtió en la única forma de restaurar una justicia que el padre se negaba a imponer. Por favor, ustedes que me escuchan, no permitan que la ceguera de sus propias preferencias, por el éxito, la belleza o la bondad de un hijo, envenene a los demás. Permanezcan conmigo. Mi dolor no es una historia antigua. Es la historia del corazón humano que se repite en cada generación. La siguiente parte es la más oscura, cuando me enfrenté a las consecuencias de mi amor defectuoso, cuando mis hijos se presentaron ante mí con la túnica de José manchada de sangre de cabra. No me engañaron del todo. Yo no era ciego entonces, aunque mi corazón sí lo estaba. Vi la tensión en sus hombros, el desvío en sus miradas. ¿Pero qué hice? Me negué a investigar. Me negué a preguntar la única verdad que me salvaría. Mi dolor por José fue tan vasto, tan absoluto, que me resultó más fácil aceptar la mentira cruel de un animal salvaje que la verdad devastadora de que mis 10 hijos eran fratricidas en intención y mentirosos por necesidad. Ese fue el punto sin retorno, el momento en que elegí el luto autoimpuesto sobre la confrontación y la sanación familiar. Al aceptar su mentira, yo me hice cómplice de su crimen, sellando un pacto silencioso de desconfianza que nos envolvería a todos en la miseria por 20 años. Mi reacción fue dramática y absoluta. Rasgué mis vestidos, me puse cilicio y rechacé todo consuelo. Descenderé a mi hijo en el Seol de luto, dije. Pero este luto no era solo por José, era la penitencia que me imponía por mi propia ceguera. Yo me convertí en un fantasma amargado en mi propia tienda. Mi dolor era una armadura, una barrera que impedía que mis otros hijos se acercaran. Ellos intentaban consolarme, pero su afecto sonaba falso, vacío, contaminado por el secreto que compartíamos. Yo los mantuve a la distancia, como si su proximidad pudiera infectarme con su culpa. Esta distancia, esta amargura constante, fue el castigo que les impuse y que me impuse a mí mismo, negándonos a todos la posibilidad de una verdadera reconciliación o de una vida honesta. La consecuencia de mi inacción fue la desintegración emocional de mi familia. Mis hijos, en lugar de arrepentirse y confesarse, se endurecieron. Continuaron su vida de pastores, pero con la carga de una mentira que dividía sus almas. Y yo, el patriarca, el que debía impartir la sabiduría, me volví un hombre temeroso y obsesionado con Benjamín, el único hijo que me quedaba de Raquel. Mi favoritismo no murió con José, se transfirió con virulencia a Benjamín. Me aferré a él con una desesperación tan patológica que el miedo a perderlo paralizó todas mis decisiones, haciendo que el resentimiento de sus hermanos creciera aún más. Yo no había aprendido nada de la tragedia, solo había transferido el veneno de la túnica colorida a un nuevo destinatario. El contexto bíblico de la hambruna magnificó nuestra tragedia y demostró mi fracaso. Cuando la necesidad nos obligó a descender a Egipto en busca de grano, tuve que enfrentarme a la idea de enviar a mis hijos, los mentirosos, al lugar donde mi hijo amado supuestamente había muerto. Y cuando Judá, con su astucia, me propuso llevar a Benjamín, mi respuesta fue: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y solo queda él.
Si le acontece algún desastre en el camino, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esta frase, llena de autocompasión y favoritismo flagrante, fue el reproche final a mis 10 hijos. Vuestra vida me importa menos que la de éste. La ironía de mi castigo fue que la vida me obligó a depender de mis hijos mayores, aquellos a quienes había rechazado emocionalmente, para sobrevivir. Tuvieron que ser los hijos de Lía, los hijos de la obligación, quienes arriesgaron sus vidas para buscar el sustento. Mi orgullo me impedía ver su valentía y su compromiso. Judá, a quien yo había despreciado, fue quien finalmente tuvo que confrontar mi terquedad, garantizando la seguridad de Benjamín con su propia vida. Fue a través de la humillación de la necesidad que, lentamente, Dios comenzó a desmantelar el muro de favoritismo y dolor que yo había construido a lo largo de mi vida. La verdadera pérdida no fue solo José, fue la capacidad de ver la virtud en los demás. Durante 20 años, mi ceguera emocional me impidió reconocer el potencial, la fuerza y el cambio en mis otros hijos. Los tenía catalogados como los brutos, los celosos, los mentirosos, y al negarles el reconocimiento de su valor, les negué la oportunidad de crecer más allá de su error. Esta es la peor consecuencia del favoritismo. No solo hiere al rechazado, sino que estanca y define al supuestamente amado y al rechazador. Antes de que entremos en la oscuridad de la autoacusación, me gustaría que hicieran un ejercicio de honestidad. En este momento, piensen en un miembro de su familia al que han juzgado y catalogado de forma definitiva: el irresponsable, el problemático, el ausente. ¿Están dispuestos a desmantelar esa etiqueta y ver a esa persona con nuevos ojos como lo hizo la hambruna conmigo? Reflexionen. El camino de la verdad es doloroso, pero es el único que nos saca del luto eterno. He evitado esta parte por 80 años. Es fácil culpar a la mentira de mis hijos, al engaño de Labán o a la muerte temprana de Raquel. Pero la verdad me encuentra aquí, ciego y viejo, obligándome a mirar el espejo quebrado de mi propia alma. La mayor falla de mi carácter no fue haber amado más a José. Fue mi inconstancia fundamental, mi tendencia a la manipulación emocional y mi profundo egoísmo para buscar mi propia comodidad. Yo viví la historia del favoritismo con mi padre, Isaac, y mi hermano Esaú, y en lugar de sanar esa herida generacional, la repetí con mis hijos, solo que con un elenco mucho mayor y un dolor exponencial. El engaño estaba en mi sangre y yo lo transmití a mi descendencia, no con palabras, sino con acciones. Mi vida fue una serie de astucias. Engañé a Esaú para conseguir la primogenitura. Engañé a mi padre ciego para conseguir la bendición. Engañé a Labán para conseguir las ovejas. Fui un maestro de la negociación y la toma de atajos, y esa sombra de manipulación se cernió sobre mi hogar. Yo, el padre, enseñé a mis hijos que el amor y la herencia no se ganan con carácter, sino con privilegio y engaño. Al tratar a José como superior, les enseñé que si la autoridad paternal es injusta, entonces la venganza es justificable. Yo no fui la víctima inocente de sus celos, fui el artesano del ciúme, el arquitecto de la hostilidad que reinó en mi campamento. Mi amor por José era egoísta. Era mi manera de mantenerme ligado a Raquel y negar la realidad de mi matrimonio con Lía. El dolor que sentí cuando pensé que José había muerto no fue un arrepentimiento completo. Fue una autocompasión gigantesca. Yo negué el consuelo porque me deleitaba en mi propia penitencia. Mi luto se convirtió en una performance pública que me eximía de tener que enfrentar a mis 10 hijos y su mentira. Yo me aislé como si mi luto me hiciera más justo o más puro que los que habían cometido el crimen. ¡Qué arrogancia! Yo era tan culpable como ellos. Yo les había dado la motivación. Ellos pusieron la sangre.
La diferencia entre mi crimen, el engaño a Esaú, y el de ellos, el engaño sobre José, es de grado, no de naturaleza. Ahora entiendo que la lucha con el ángel en el Yabok no terminó esa noche. Esa noche Dios me cambió el nombre a Israel, el que lucha con Dios, para que yo entendiera que mi vida siempre sería una batalla. Pero mi verdadera lucha no era contra Dios, era contra Jacob, el suplantador, el manipulador que había dentro de mí. Y fallé miserablemente en esa lucha interna al no aplicar la justicia a mi propia casa, al no ser el príncipe de Dios para mis hijos. En lugar de ofrecerles una nueva herencia de verdad y equidad, les ofrecí una repetición ampliada de la disfunción que yo había heredado. Ustedes, que me escuchan con el peso de sus propios errores, deben entender la magnitud de esta humillación. Yo fui capaz de enfrentar a Esaú, de rogar a Dios por la vida de mi familia, pero me temblaba la voz al corregir a Rubén por sus faltas o al disciplinar a Simeón y Leví por su violencia. Mi corazón era selectivo en su amor y selectivo en su justicia. Yo temía que si yo corregía a mis hijos, me rechazarían completamente. Prioricé su presencia física sobre su carácter moral, y ese miedo a la pérdida fue mi perdición, pues al tratar de aferrarme a todos, me perdí a mí mismo y la confianza de mi familia. Mi sabiduría no sirvió para nada. Pude interpretar sueños, negociar con reyes, pero no pude leer el dolor en los ojos de Lía ni el rencor en el corazón de Judá. Me convertí en el hombre más tonto de mi propia tienda, cegado por el velo de mi preferencia y mi autojustificación. El egoísmo. Ese es mi verdadero nombre, más que Jacob o Israel. El egoísmo fue la argamasa que usé para construir el muro de mi luto y el vacío de mis años. Me deleité en mi dolor porque me permitía no enfrentar la verdad de que, al final, yo era el principal responsable de haber roto la voluntad de Dios para mi propia descendencia. Les pregunto ahora, en el clímax de esta confesión, si pudieran hablar con el usted de hace 20 años, ¿qué única verdad le gritarían para evitar el dolor que hoy cargan? Tómense un momento para responder esa pregunta en su corazón. Yo me gritaría: Jacob, tu amor exclusivo es una idolatría que matará tu alma. Baja esa túnica ahora mismo. El arrepentimiento es doloroso, pero la humillación es el único camino para ver la verdad que nuestro orgullo nos esconde. Mi luto por José no me permitió ver que mi vida se había convertido en una tumba de promesas. Durante 20 años, yo fui un hombre estancado en un desierto emocional. Hablaba de la fe de mi abuelo, Abraham, y de mi padre, Isaac, pero mi propia esperanza se había marchitado con la idea de que la paz familiar era imposible. Mi dolor era mi único compañero fiel, y la amargura, mi única certeza. La soledad que me envolvió no fue la falta de gente, fue la incapacidad de confiar en la gente que me rodeaba. ¿Cómo podía confiar en mis hijos si sabía que habían mentido con la sangre de su hermano? Y peor aún, ¿cómo podía confiar en mí mismo, sabiendo que mi ceguera había provocado todo el caos? Esta falta de fe en la restauración me convirtió en un patriarca amargado, más preocupado por proteger a Benjamín que por redimir a los 10 restantes. La crisis de esperanza me golpeó con fuerza cada vez que intentaba buscar consuelo en la promesa de Dios. Dios me había dicho: serás Israel, y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Pero en mi tienda yo solo veía polvo de mentiras y la desintegración de esa descendencia. Mi corazón se preguntaba: ¿de qué sirve una promesa de nación si la familia está rota? ¿Qué valor tiene mi lucha con el ángel si no puedo hacer la paz con mis propios hijos? El dilema de la fe se centró en la imperfección. Yo esperaba que la bendición de Dios viniera con una familia perfecta, ignorando que Dios trabaja a través de los escombros de nuestros errores. Al idealizar la promesa,
Me negué a vivir la realidad del trabajo duro de la fe en la vida cotidiana y en los conflictos familiares no resueltos. Mi ceguera se agudizó con los años, y esa ceguera física se convirtió en la metáfora perfecta de mi ceguera espiritual. Yo me aferraba a Benjamín con un miedo enfermizo, negándome a enviarlo a Egipto. Mi frase, «Descenderéis mis canas con dolor al Seol», no era una declaración de amor a Benjamín, sino una autocompasión egoísta. Era un reproche final a mis otros hijos, culpándolos por anticipado de la posible pérdida de Benjamín. Esta desolación me llevó a vivir en la inacción, convencido de que cualquier paso que diera solo empeoraría la situación. La amargura es una prisión que el orgullo construye, y yo me negaba a salir, usando mi luto como escudo contra la verdad. Esta soledad se sentía más fría que la noche en el desierto. Yo era el líder, el dueño de incontables rebaños, pero no tenía un solo confidente. Mis hijos me temían o me resentían, mis esposas estaban muertas o distantes, y la carga de la culpa me aplastaba. Esta es la peor soledad que pueden experimentar, la soledad dentro del afecto, donde se comparte la casa y el apellido, pero no el corazón. El dolor de esa época no fue el hambre, sino la distancia forzada por mi propio juicio. Yo había juzgado a mis hijos como irredimibles, y al hacerlo me había condenado a mí mismo a la eterna ausencia de la verdad y del amor genuino. La hambruna, aunque fue una calamidad para el mundo, fue la mano de Dios obligándome a actuar. Me obligó a dejar mi cómodo luto y enfrentar la realidad. Si quería vivir, tenía que depender de mis hijos defectuosos, de los hijos de Lía. Y el momento más humillante fue cuando Judá, el hijo que yo había despreciado, tuvo que enfrentarme y garantizar la seguridad de Benjamín con su propia vida. Judá me dijo, «Yo seré fiador de él, de mi mano lo demandarás». En ese instante entendí que la fuerza moral no estaba en mi favorito, sino en el que yo había relegado. Mi desesperación era tan grande que tuve que doblegar mi orgullo y entregar a Benjamín, aceptando mi impotencia total. Tuve que descender a la impotencia para que la esperanza pudiera nacer. La única razón por la que salí de mi luto y mi desolación fue porque la necesidad me obligó a soltar mi control y a aceptar la ayuda de aquellos a quienes yo había juzgado. Entendí que la redención familiar no se trata de que yo elija al hijo perfecto, sino de que Dios use a los hijos que tengo para salvar a todos. Fue mi fracaso total como padre lo que, paradójicamente, abrió la puerta para que Dios demostrara su providencia. La crisis no era para destruirme, era para romper el yugo del favoritismo que yo mismo había creado. Ahora, si ustedes están enfrentando ese vacío, esa crisis de esperanza en su matrimonio o en su familia, recuerden mi error. El abismo solo tiene poder si se niegan a soltar el control y a confiar en que la vida, o Dios, puede usar a sus hijos problemáticos para la salvación de su hogar. Mi vida es la prueba de que hay esperanza, pero comienza con la humillación de admitir nuestra impotencia. Quiero que se unan a esta jornada, dejen su huella digital y confirmen su compromiso de soltar el orgullo y el control hoy mismo. Fue en el viaje a Egipto, en la humillación de la necesidad y la dependencia total de mis 10 hijos defectuosos, donde mi ceguera comenzó a curarse. Cuando me anunciaron que José vive y él es el gobernador de toda la tierra de Egipto, mi corazón se reanimó. El shock de la noticia me devolvió la vida, pero el verdadero milagro no fue encontrar a José vivo, fue darme cuenta de que Dios había usado la maldad de mis hijos para la salvación de toda mi casa. Yo había visto la traición como el fin. Dios la había usado como un medio, tejiendo la redención en los escombros de mi error. En ese momento entendí que mi amor exclusivo era una idolatría y que la providencia divina es mucho más grande y compleja que mi pequeña visión paternal.
La vida no se trata de proteger a un favorito, sino de confiar en el proceso que transforma el dolor en propósito. El nuevo mirar me golpeó al ver a mis hijos mayores enfrentarse a José en Egipto. Vi su remordimiento, su miedo, su humildad forzada por la circunstancia. Vi cómo ellos ofrecieron su vida y la de Benjamín como sacrificio, y por primera vez, después de 20 años, no vi al traidor ni al envidioso. Vi a hombres quebrantados y redimidos por su propia experiencia y por la providencia de Dios. Vi la valentía de Judá, que se ofreció como esclavo por Benjamín. Entendí que la fuerza moral que yo no les había dado con mi amor, la habían adquirido a través de las pruebas que mi favoritismo y su maldad habían generado. La lección era clara. La bendición de Dios opera a través de nuestra imperfección, y mi redención no estaba en el hijo que regresaba, sino en el cambio de corazón de los que se quedaron. Mi encuentro con José fue catártico, no solo por el abrazo, sino por la confesión silenciosa. Él me dijo, con la sabiduría que yo nunca tuve, Dios me ha enviado antes de ustedes para preservar la vida. José no me culpó. Él me liberó de la culpa al atribuir todo a la mano de Dios. Esa fue mi epifanía. Yo había luchado con el anjo en el Yabok para conseguir una bendición, pero la verdadera bendición vino cuando dejé de luchar contra la realidad y acepté que mi mayor fracaso, el veneno de la túnica, fue usado para salvar a mi familia de la hambruna. Mi ruina no era el final. Era el camino para la humildad de mis hijos y para mi propia reconciliación con mi historia y con Lía, la madre de la mayoría. Al descender a Egipto, entendí que yo ya no era el Jacob manipulador, ni siquiera el Israel luchador, sino un simple padre anciano, salvado por el hijo que había perdido y por los hijos que había rechazado. La reconciliación no fue un evento, fue un proceso que exigió mi vulnerabilidad total. Tuve que dejar de lado la armadura de mi luto y la máscara de mi orgullo para aceptar la ayuda y el amor de todos mis hijos por igual. Pude, finalmente, ver las virtudes de Rubén, la sabiduría de Judá y la ternura de Simeón, virtudes que mi ceguera anterior me había impedido reconocer. Este nuevo enfoque me enseñó que el amor incondicional es inclusivo, no exclusivo. La semilla de la esperanza reside en esta verdad. La traición y el odio no tienen la última palabra. Si hay un arrepentimiento genuino, y yo lo vi en mis hijos en Egipto, hay espacio para la reconstrucción. Yo no pude borrar la cicatriz de la túnica, pero pude usar la cicatriz para iluminar el camino para las futuras generaciones. Mi vida se convirtió en un testimonio de que el fracaso familiar, si es enfrentado con humildad, puede ser transformado por la gracia de Dios en un fundamento más fuerte. La curación no fue instantánea. Exigió años de vivir juntos en Egipto, de compartir las comidas, de aceptar sus faltas y mis propias imperfecciones. Ahora, con mis ojos físicos ciegos, mi visión espiritual es más clara que nunca. Entiendo que la corrección para mis hijos no era castigarlos por el favoritismo, sino enseñarles a amar al otro a pesar de sus diferencias. Mi vida es una advertencia para que no esperen una hambruna para unir a su familia. La providencia no es un sustituto de la responsabilidad parental. Deben ser conscientes de sus sesgos, de sus preferencias, y trabajar activamente para que el amor sea justo y equitativo para todos. Si han llegado hasta aquí, es porque hay una José o un Judá esperando ser reconocido y amado en su casa. Les pido que apoyen esta reflexión con una donación simbólica que represente el valor de la verdad en su propia vida. Su contribución ayudará a llevar esta palabra de esperanza a otros hogares rotos por el favoritismo. La redención es posible, pero requiere un compromiso financiero y espiritual con la verdad. Mi confesión termina aquí, en la quietud del Egipto, el lugar de la providencia,
El dolor de mi vida fue el favoritismo, y la lección es para ustedes, padres y madres que me escuchan con el peso de sus propias batallas en el hogar. La verdadera bendición de Israel no fue la lucha con el ángel, sino la humildad para admitir que mi amor era defectuoso. Aprendí tarde que el amor, cuando es un manto de preferencia, se convierte en un veneno que mata la hermandad. No usen su dolor, la pérdida de un cónyuge, la frustración profesional, para buscar consuelo y compensación en un hijo, haciendo de él el favorito. El amor no es una posesión, es un legado de equidad y justicia que debe fluir por igual, nutriendo las diferencias de cada uno. La paz en mi tienda solo llegó cuando reconocí la virtud de los hijos de Elía y el don de José, amándolos a todos en su verdad. A ustedes que luchan contra el resentimiento en sus casas, les digo, el enemigo no es el hijo rebelde ni el cónyuge que se ha alejado. Es el silencio cómplice de la injusticia que se instaló en el corazón del hogar. Tienen el poder que yo tardé en usar de desmantelar ese silencio con una palabra honesta. Si tienen un hijo al que han catalogado como el problema o al que han ignorado por años, mírenlo hoy con la misma desesperación con la que yo tuve que mirar a Judá, como el agente de su salvación. La sanación comienza cuando el padre o la madre se quitan la máscara del orgullo y dicen, me equivoqué, te veo. Ahora, ¿cómo podemos reconstruir esto juntos? No esperen una hambruna para unir a su familia. Mi vida, marcada por la túnica, el engaño y el luto, se convirtió en una advertencia eterna. No construyan su casa sobre la arena de sus preferencias, construyan sobre la roca de la lealtad y la transparencia. La riqueza no está en las ovejas ni en el oro, sino en la capacidad de mirarse a los ojos sin mentiras. Mi historia es la prueba de que el peor fracaso no es el error que cometemos, sino la negativa a reconocer nuestra responsabilidad en el sufrimiento de nuestros seres queridos. Yo les pido que usen mi testimonio no para juzgarme, sino para inspirar la acción inmediata en su propia vida. Les pido que, al salir de aquí, lleven consigo la imagen de mis canas encanecidas y la verdad de mi corazón. El verdadero patriarca no es el que tiene más hijos o más riquezas, sino el que lucha por la unidad y la justicia dentro de su propia tienda. Yo luché contra Dios y prevalecí, pero solo cuando me rendí a la humildad, permitiendo que mis hijos me salvaran, pude ver la promesa cumplida. La bendición de Dios es inmutable, pero el gozo de esa bendición reside en la salud de nuestras relaciones humanas. No arriesguen su paz por una preferencia superficial o por el miedo a la confrontación. Miren a su alrededor, a su propia familia. Cada persona es una tribu entera con su propia historia de dolor y esperanza. Honren la complejidad de sus hijos y de sus cónyuges. No exijan de ellos la perfección, exijan de ustedes mismos la presencia, la escucha y la equidad. No permitan que el fantasma de un amor perdido, como Raquel para mí, o de un trauma pasado, se convierta en la túnica que envenena a los vivos. El pasado debe ser una lección, no una prisión para el presente. Ahora, después de haberles entregado mi corazón y mi vida sin reservas, les hago un último llamado. Dejen un comentario ahora mismo con la palabra equidad y comprométanse a hacer un acto de amor justo y visible esta semana hacia el miembro de su familia que más se ha sentido invisible o rechazado. Demuestren con acciones que mi dolor ha valido la pena. Usen mi fracaso como el mapa para su éxito. El legado de Israel no está solo en mi nombre, sino en el sacrificio de la túnica. No sean como Jacob, sean como Israel en el poder de la redención. El amor, cuando es dividido, se multiplica. Cuando es exclusivo, mata.